Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión, como ya viste en el título, les traigo nuevamente el cultivo de la lechuga hidropónica en un método Kratky, obviamente con un tamaño un poquito más grande como lo estás viendo en este momento. Y claro, voy a tratar de abordar varios temas que me han preguntado mucho en los otros videos y que al parecer no los dejé muy claros. Igual otras dudas que les llegaban a surgir y pues voy a tratar de abordar todo eso en este video, obviamente con el cultivo de la lechuga orejona, porque también fue una de las peticiones que me llegaron a hacer en algunos otros videos igual sobre sistemas hidropónicos. Pero bueno, ahora para comenzar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo vamos a ir avanzando? Y bueno, pues para comenzar, primero vamos con lo primordial, que es el inicio de todo. Va a ser cómo vamos a germinar las semillas. Obviamente es muy diferente el cultivo de cada uno de los diferentes tipos de semillas, obviamente de las plantas, porque tiene que ver mucho con qué tipo de planta es, si es una raíz, si va a desarrollar frutos, si es únicamente hojas. Incluso si fuera solamente hojas, estas mismas también llegan a tener diferentes cambios, muy pequeños pueden ser, pero al final siguen siendo cambios, y esto más que nada tiene que ver con la temporada, es decir, cada cuando se vaya a sembrar, si se siembra en primavera, verano u otoño. Como sabrán, tengo varios videos al respecto sobre esto, sobre cómo germinar algunas semillas, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar únicamente en las de lechuga, y para ello lo importante también es el sustrato. Llámese sustrato, el sustrato que es básicamente todo lo que va a ayudar a que se sostenga la planta. La tierra que compras en tu vivero obviamente es un sustrato, claro que sí, pero aquí nos vamos a centrar en qué es lo mejor para nuestro sistema hidropónico. Obviamente estos son de los sistemas que yo recomiendo para primerizos, y bueno, aquí les vamos a platicar un poquito sobre qué son los sustratos, o bueno, cuáles son los sustratos que necesitamos. ¿Por qué en un sistema hidropónico es muy importante que no haya nada orgánico? ¿Por qué? Bueno, porque todo material orgánico se va a ir descomponiendo, y en este proceso de descomposición se pueden llegar a generar hongos y bacterias, incluso algas que pueden afectar el desarrollo de nuestras plantas. Es básicamente ese el primer objetivo por el cual no se ocupa nada que sea orgánico. Y bueno, para esta ocasión yo voy a ocupar un sustrato a base de turba, la mitad es turba, perlita y vermiculita. ¿Qué pasa si no puedes conseguir esto de ninguna forma? Si no tienes una alternativa, otra alternativa más fácil de conseguir puede llegar a ser la fibra de coco. ¿Dónde conseguimos esto? Podemos comprarlos en algunos viveros o por internet, pero ¿qué pasaría si inclusive de esa forma no logro conseguirlos? Bueno, pues la recomendación más cercana sería de que tu mismo sustrato, lo que sea que tengas a la mano, incluso podemos usar grava como un sustrato porque vamos a nutrir las plantas con solución nutritiva, pero eso lo veremos más adelantito. Bueno, ¿qué pasa si no puedo conseguir nada de esto y solamente tengo tierra y es lo que quiero usar porque lamentablemente no tengo nada más? Pues lo único que debemos hacer es desinfectar esta tierra o este sustrato, mejor dicho, y para ello nos podemos ir directamente aquí al canal. Te puedo mostrar varias formas de desinfectarlo, pero la idea más rápida o la más fácil es guárdalo en un recipiente que se pueda meter al microondas, mételo con una bolsa, obviamente cerrado todo, un chorrito de agua, y caliéntalo hasta que se empiece a ver el vaporcito dentro de la bolsa. Esto es para que obviamente el calor y la radiación que emite el microondas va a desinfectarlo. Yo sé que este no es el mejor método, pero bueno, es como que lo mejor que podemos hacer, pero la verdad te recomiendo muchísimo más usar cualquier tipo de sustrato inorgánico, como lo que te decía, turba. Yo ocupo dos partes de turba, una de perlita y una de vermiculita, y acá te estoy enseñando de que podemos hacerlo en cualquier tipo de semillero. Por ejemplo, aquí estoy ocupando una maceta de 3 pulgadas y las semillas que usé, o las que notaste que yo usé, eran unas bolitas, y esto es porque la semilla de lechuga se encuentra dentro de esta bolita porque esta está peletizada. Significa que pasó por un proceso por el cual se hizo esta bolita para que sea más fácil de sembrarlas por medio de sembradoras, que ya eso es como que un proceso más industrializado. Pero bueno, aquí te muestro las semillas. No hace falta comprar peletizadas, la semilla que tú tengas obviamente te va a valer sin ningún problema, y como te decía, este procedimiento es exactamente para cualquier tipo de semilla de lechuga. Bueno, comenzamos con el semillero. Yo estoy viendo este semillero que es de alvéolos, es decir, que tiene como que sus espacios individuales, son como de 2 por 2 centímetros con 3 centímetros de profundidad, y esto es porque obviamente va a desarrollarse solamente una planta. Esto me gusta muchísimo porque para el trasplante es muy fácil. Lo único malo es de que llega a tener sus problemas a la hora de regar, porque hay que tener mucho cuidado obviamente, por el tamaño. Las plantas van a absorber muy rápido el agua, o se va a evaporar también muy rápido, y es por eso que hay que tener cuidado con el riego, pero ahorita vamos rápido a ello. Y como puedes notar, el mismo sustrato, turba, perlita, vermiculita, dos partes de turba, una de perlita, una de vermiculita, y lo que yo estoy haciendo es rellenarlo. Colocamos la semillita y posteriormente la tapamos con el mismo sustrato. A mí me gusta colocar de 2 a 3 semillas por cada uno de los lugares, por si llega a no germinar alguna de ellas, para que no se desperdicie el lugar. Y ahora únicamente un pequeño riego con únicamente agua. Ahora sí es lo que les voy a mostrar de qué es lo que yo hago para no estar regando todo el tiempo, pero sí estar un poco al pendiente de las plantas. Bueno, yo lo coloco en un recipiente como el que estás viendo, obviamente un poquito más grande porque ocupo más semilleros, pero bueno, tal cual, este es simplemente un recipiente en el cual le voy a colocar de 1 a 2 centímetros de agua, y voy a tratar de que esto esté siempre. Llega a pasar de que a veces un día no le coloco agua porque obviamente
obviamente la planta no lo consumió todo, pero eso sí, obviamente trato de estarlo revisando constantemente para que nunca llegue a faltar agua, porque después de que la planta germina, con que le llegue a faltar un día con los calores que ha estado haciendo actualmente, puede que muera o puede que se estrese demasiado, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Obviamente hay que acercarlo a una fuente de iluminación, y esto es simplemente acércalo a una ventana y es más que suficiente. Trata de no sacarlo al exterior, obviamente por las circunstancias que están pasando actualmente, mucho calor, mucho viento, sol súper intenso, pero si tienes la posibilidad, yo lo que hice fue colocarlos en un sistema de iluminación indoor, que es básicamente con focos de estos LED blancos. Tengo las plantas para que se desarrollen las primeras semanas, porque aquí en el semillero va a durar aproximadamente un mes, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y acá en semillero solamente hay que tener en cuenta que después de la primera semana es lo normal que llega a germinar. De hecho, germina rapidísimo la planta, tarda de 2 a 3 días en germinar, puede tardar hasta 5 días, pero si ya pasó de la semana es porque o el sustrato está mal, o la semilla está mal, o el riego está mal, entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si ya te germinaron y pasó la primera semana, a partir de esa en que empieza a desarrollar sus hojas verdaderas, hay que comenzar a regar con solución nutritiva, que básicamente es algo que debes de tener en cuenta para todos los sistemas hidropónicos. Obviamente, si se va a nutrir por medio del agua, el agua debe tener todos los nutrientes, y esto aquí viene lo de la solución nutritiva. Más adelantito les voy a explicar, pero la solución nutritiva debe tener la mitad de la conductividad eléctrica que se necesita normalmente para la lechuga. Se puede aportar directamente si estás comenzando, por supuesto, para tratar de no enredarte mucho con las diluciones, solamente que cuando empiezas a cultivar un poquito más, pues te das cuenta de que la planta no consume todos esos elementos en ese momento, entonces estaríamos desperdiciando esa solución nutritiva. Aunque como es en semillero también, pues hay que entender que tampoco es para tanto, solamente que cuando ya se trata de comercializar, obviamente cada peso vale. Entonces, para continuar, vamos a ver lo de la oxigenación, que es otra parte súper importante. Hay que entender que el agua donde se van a desarrollar las plantas, la solución nutritiva, debe estar completamente oxigenada todo el tiempo. Para esto es bastante sencillo, basta con una de estas bombas oxigenadoras que son de las del acuario, las que comúnmente obviamente ves en peceras donde están los pececitos, porque ellos también necesitan oxígeno, pero obviamente como están bajo el agua en bajas cantidades, pues las plantas también requieren oxígeno para poder absorber todos los nutrientes y también para poder absorber el agua. Es por eso súper importante esto de la oxigenación, pero como el objetivo es hacer este sistema sin necesidad de electricidad ni de comprar este material, pues ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos suplementar, y también les voy a hablar más adelantito sobre lo que significa que es el método Kratky. Para nuestro sistema hidropónico lo que vamos a requerir es de un aproximado de 10 a 7 litros de agua por cada una de las plantas, es decir, va a tener como que este volumen de agua necesario para que ésta se desarrolle. No es lo que va a necesitar durante todo el cultivo, eso es algo muy distinto y muy complicado de explicarles, porque va a requerir de muchas otras variables, como puede ser el clima, la temperatura y en ocasiones hasta la variedad de la planta. Entonces, para este sistema que va a ser de 6 plantas, yo lo que voy a hacer es ocupar una de estas cajas de 60 litros. Muy importante que la caja sea completamente oscuro, que todo el recipiente que vas a usar para el sistema hidropónico sea completamente oscuro. Tenemos que entender que la solución nutritiva contiene todos los elementos para que las plantas se desarrollen correctamente. Teniendo en cuenta esto, la misma agua, no importa dónde te encuentres, excepto que sea agua purificada o agua destilada, va a tener algas. Es muy probable, es casi un 99% de probabilidad de que tenga algas. Entonces, con que le toque un poquito de luz, las algas van a empezar a desarrollarse, y esas son muy malas por muchas cosas. La principal es que crecen rapidísimo por la cantidad de nutrientes que tiene el agua, y esto es el problema, que van a absorber los nutrientes y también van a absorber la oxigenación que tiene el agua, lo que provocará que baje mucho esta y pues provoque que nuestras plantas no se desarrollen correctamente. Es por eso la importancia que debe de tener el que el recipiente sea completamente oscuro. Eso es súper importante. Incluso hay recipientes que son blancos y que le dejan pasar un poco la luz del sol, entonces eso también es súper importante que no sean esos. Por eso yo estoy ocupando esta caja negra, y ahorita lo que les estoy mostrando es la conductividad eléctrica que tiene mi solución nutritiva en este momento, así que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Acá el tema con la solución nutritiva es de dos: o quieres prepararla o prefieres comprarla. ¿Por qué te digo esto? Bueno, básicamente es porque sí tiene sus complejidades el desarrollarla o el prepararla, más que nada por el cómo conseguir los ingredientes, porque a veces no están muy disponibles en el lugar donde te puedas encontrar, o incluso puede llegar a pasar que no se llamen igual. Y como te decía, acá lo complicado va a ser el agregar las cantidades correctas de cada uno de estos elementos. Para ello nos podemos ir a la literatura, en donde podemos elegir distintos autores que te dan unas recomendaciones sobre este tipo de cultivos, y más que nada te dan como que parámetros para saber en qué concentraciones ocupar cada uno de estos elementos. Existe la solución nutritiva universal de Douglas y también los parámetros de la solución nutritiva de Steiner. Aquí la diferencia es básicamente que
que uno se desarrolla con base en el equilibrio iónico de los elementos y el otro más que nada en cómo se desarrollaron las plantas con cada uno de los elementos y determinó un óptimo. Entonces aquí ya dependerá de cómo se desarrollen mejor tus plantas en tus condiciones, y si quieres preparar tú mismo tu solución nutritiva, te recomiendo aquí abajo en la descripción te vayas al link específico, porque hay que saber cómo calcular los elementos, y si no tienes alguna de las sales, pues tienes que saber qué diferente tipo de sales puedes ocupar. Igualmente, si prefieres comprarla, igual en la descripción del video encontrarás links sobre la solución nutritiva específica que nosotros ocupamos para el cultivo, ya sea de lechuga, de jitomate, de fresa o como la que te mencionaba, la universal, que la diferencia acá radica en la conductividad eléctrica. Esto hay que tenerlo muy claro también, porque las plantas sí se derivan un poquito de que si la solución nutritiva tiene muchas sales para esta misma planta, pues no va a absorber correctamente el agua y los nutrientes. Entonces debemos encontrar cuál es la solución nutritiva cuál es la conductividad eléctrica específica para las plantas. ¿Qué es lo que hace la solución nutritiva universal? Es de que tiene una conductividad eléctrica determinada y ya nosotros la podemos ir diluyendo para los diferentes cultivos, porque obviamente las plantas que nada más generan hojas, como la lechuga, no van a ocupar la misma cantidad de nutrientes que por ejemplo un jitomate que desarrolla frutos. Es por eso que ahí viene la conductividad eléctrica. Entonces ya tenemos el recipiente, ya tenemos los orificios que obviamente aquí es el desarrollar los orificios con base en el tamaño de la canastilla. Aquí la recomendación, yo te diría las de 2 pulgadas o la de 1 pulgada y 3/4, es como que la recomendable para este tipo de plantitas que son las lechuguitas, pero si tú prefieres el ponerle esta esponjita que va alrededor y nada más se sostenga, pues ya es decisión de cada quien. A mí me gusta más usar las canastillas hidropónicas porque basta con usarla una vez y la podemos seguir usando las veces que queramos, únicamente hay que lavarla y desinfectarla después del cultivo. Y como puedes notar, aquí nada más basta con que el orificio sea del tamaño de la canastilla para que lo podamos colocar y se soporte en el mismo sistema. Igual con lo referente a lo de la tapa, esta debe ser oscura, por supuesto, también, porque lo que queremos es de que no pase nada de luz a la solución nutritiva. Van a preguntar, claro, cuando coloquemos la plantita va a haber algún espacio ahí, por supuesto que se va a colar la luz. Sí, es muy mínimo, es pequeño, sí importa, claro que sí, pero al ser tan pequeño, pues el daño tampoco va a ser muy grave que digamos. Entonces, para cuando empieza a crecer la plantita, es normal de que por el mismo tamaño de la planta va a cubrir este espacio, ya no va a pasar la luz del sol y ya no va a afectar a nuestra solución nutritiva. Bueno, aquí así queda el recipiente y ahora vamos a lo que te decía, lo del trasplante. Esto es, sí, bastante sencillo porque es lo que me gusta de este tipo de semilleros. Como ya puedes notar, ya tiene un mes aproximadamente, o bueno, 4 semanas la plantita, y lo único que hice fue regar el semillero y mira, tan fácil sale la plantita directamente. Es por eso que me gusta este tipo de semilleros, porque si como te dije y lo hiciste como yo, nada más colocaste un par de semillas y desde el principio hay que cortar las que se noten que no se desarrollarán muy bien, o nada más lamentablemente hay que decidir cuál sí se va a desarrollar y cuál no, para que por cada uno de estos espacios se desarrolle únicamente una planta. Porque como puedes notar, a mí se me pasó, yo sí dejé que todas crecieran. Entonces, por ejemplo, donde sembré 2 semillitas y las 2 germinaron, pues obviamente hay 2 plantas, y aquí el problema es de que pues al separarlas podemos lastimar alguna de ellas, que fue lo que me pasó. Se lastimaron mis plantitas y esto va a provocar que se estresen y que en un futuro no se desarrollen correctamente, o como en mi caso lo que pasó fue que sí, se estresaron, no se desarrollaron muy bien, entonces tuvieron el problema de que se estresaron demasiado por eso y terminaron muriendo. Entonces tuve que trasplantar otras plantitas que ya notarán, porque por ejemplo ahí se nota de que es una por una, y más adelantito notarán de que pues ya son 2 en los últimos 3 orificios. Ahora, para la parte de la oxigenación, como les dije, si tú quieres ahorrarte esto, puedes comprar una de estas bombitas oxigenadoras de las peceras y colocarla, y esta se queda prendida todo el tiempo, y así es como va a oxigenar la solución nutritiva. Pero si quieres ahorrártelo, si no quieres hacerlo, que es el objetivo del video, es el método Kratky, pero en un principio lo que tenemos que hacer es oxigenar manualmente nuestro sistema hidropónico. Para ello, o bueno, nuestra solución nutritiva. Para esto simplemente basta con retirar la tapa y con un recipiente, así como estás viendo en este momento, con un recipiente lo levantas y haces esto, que caiga el agua. Esto es porque todas esas burbujitas que salen es el oxígeno que estamos incorporándolo a nuestra misma solución nutritiva. Sé que suena un poquito raro, que suena un poquito incrédulo también, pero sí, esto es más que suficiente para poder oxigenar nuestra solución nutritiva. Obviamente esto lo estamos haciendo unas 4 o 5 veces, y esto tenemos que hacerlo por lo menos una vez al día. La recomendación sería hacerlo un par de veces al día, porque como puedes notar, pues va a estar mucho tiempo las plantas ahí y necesitan estar oxigenadas. Entonces sí te recomiendo hacerlo por lo menos 2. Si no te alcanza el tiempo, si quieres ahorrártelo, pues te digo, puedes comprar la bomba oxigenadora, pero si no, pues ya con que lo hagas una vez al día y por lo menos unas 5 o 6 veces, es decir, un minutito, ahí te la llevas oxigenando. Aquí te voy a mostrar lo que yo voy a hacer en este sistema, que es el de las lechugas. Pues simplemente estoy agregando aquí un poquito más de agua, pero pues igual con el mismo recipiente. Ese palito que ven
tienes para sostener la tapa, con este mismo recipiente, miren, es lo único que tenemos que hacer, levantarlo y dejarlo caer para que oxigene el agua y de esta forma se oxigene la solución nutritiva y pues las plantas pueden absorber todo correctamente. Igual puedes intentar hacer un experimento de colocar un sistema a un lado donde no lo oxigenes y veas cómo es súper importante este paso, que es de los primordiales. ¿Esto cuánto tiempo lo tendremos que hacer? Bueno, eso ya dependerá de ti, porque en un principio, si bien deberíamos hacerlo todo el tiempo para que todo el tiempo haya solución nutritiva en nuestro sistema, pero si no puedes hacerlo en un futuro cuando vaya bajando el nivel, pues vamos a usar lo que significa el método Kratky. Pero la recomendación es de que todo el tiempo tenga agua y lo estés haciendo todos los días hasta el último día que vayas a tener tu sistema aquí, porque después hay que quitar las plantas para cosechar. Pero bueno, como te decía, eso es indispensable. La oxigenación es súper importante. Desde que trasplantamos hasta el último día en donde vamos a cosechar las plantas, es necesario oxigenar la solución nutritiva. ¿En qué consiste el método Kratky? Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, ya les voy a explicar el ejemplo del método Kratky y cómo funciona. Bueno, aquí imaginemos que este es nuestro recipiente, esta es nuestra cubeta en donde están nuestras plantitas. Bueno, lo recomendable es que miren, las plantitas se encuentren así todo el tiempo, la raíz completamente sumergida en el agua, y que nosotros lo que vamos a hacer todos los días es oxigenarla manualmente. Así es como debe estar nuestra planta todo el tiempo. Esto es para que la planta obviamente no se reseque, para que no sufra por la baja humedad que representaría el que vaya bajando un poquito la humedad, pero pues en esto consiste el método Kratky. Sin embargo, esto hay que tenerlo en cuenta de que funciona muy bien lo que es este método para lechuga, para cilantro, para selga y para espinaca. Nada más, de momento es lo que tengo seguro, porque ya intenté con apio y ya intenté también con perejil, y para estas otras dos plantas no funciona. El método Kratky consiste en que después de pasadas 1 o 2 semanas en el sistema definitivo hidropónico, dejemos el agua únicamente cubra 3/4 partes de la raíz de nuestra planta. O aquí está, por ejemplo, a la mitad. Esto es para ejemplificarte cómo es la función del método Kratky. Bueno, acá este espacio vacío que se queda ahí, obviamente arriba está cubierto por una tapa, por la misma tapa que estábamos usando. Este espacio que se queda vacío es lo que va a oxigenar a nuestra planta. Entonces se podría decir que por este método, o bueno, por este espacio vacío que se queda, la planta por medio de sus raíces puede absorber el oxígeno y no tengamos que estarla nosotros nutriendo de forma el oxígeno manualmente. De esta forma la planta estaría absorbiendo el oxígeno que necesita. Sin embargo, lo que sí te recomendaría es de que para este método debes de tener muy en cuenta que sean nada más 3/4 partes de la raíz las que estén cubiertas por agua. Aquí estamos viendo mitad y mitad. Yo te recomendaría 3/4 partes llenas de agua y 1/4 parte sin agua, para que las raíces absorban la oxigenación. Esto es para ahorrarnos tanto electricidad como el estar nosotros manualmente oxigenando nuestra solución nutritiva. Y como te decía, pues esto es nada más para ejemplificarte cómo funciona el método Kratky. Como te digo, a partir de la segunda semana, si quieres hacerlo y ya no tienes tiempo para estar oxigenando la solución nutritiva, puedes dejar que baje. Obviamente las plantas van a estar consumiendo agua y nutrientes, entonces va a ir bajando el nivel del agua, y cuando esto pase ya podríamos dejar ese cuarto de espacio vacío para que las plantas absorban el oxígeno necesario y nosotros no tengamos que estar rellenando de oxígeno manualmente. Y 4 semanas después de que hicimos el trasplante, entonces un total de 8 semanas aproximadamente. Así es el resultado de nuestras plantas. Estas son las lechugas orejonas. Aquí obviamente ya están ligeramente pasaditas, ya deberíamos haberlas cosechado algunos días antes. Este es el desarrollo que tienen las plantas. Como puedes notar, el agua está en un nivel más bajo. Las plantas se desarrollaron bastante bien, deben de tener este color, las raíces todo el tiempo, un color claro. Como puedes notar, las que están un poquito más arriba, es decir, las que no están con el agua constantemente, se ven un poquito más oscuras, y eso es completamente normal porque no tienen la humedad necesaria, que es también por las temperaturas que han estado pasando, de que es bastante alta, entonces no se genera la humedad que necesitan, pero pues sí están cumpliendo con los requerimientos necesarios de oxigenación. Básicamente así estarían quedando nuestras plantas, ya las podríamos cosechar en este momento. Y aquí otro tip, otra recomendación que te voy a dar es de que a partir de este momento lo mejor que puedes hacer es cosechar todas tus lechugas, y si no puedes hacerle eso, pues cosecharlas por lo menos en una semana como límite. ¿Por qué? Bueno, como estás notando, al momento de sacar esta lechuga, lo que pasó fue de que terminé lastimando todas esas raíces que estaban a sus derivas. Puedes notarte un poco incrédulo, pero realmente hay algunas raíces que se van a arrancar, y el problema con esto es de que esas raíces caen a la solución nutritiva, y esto, como son raíces, como son elementos orgánicos, lo que va a provocar es de que empiecen a descomponerse y puedan llegar a infectar nuestra solución nutritiva, porque pueden llegar a generar algún patógeno que se pueda colar por ahí, que se empiece a reproducir y contamine nuestra solución nutritiva y termine por matar a todas las demás plantas. Entonces ese es como que el problema que yo te digo, y que te recomiendo por eso, o cosechas todas o cosechas la gran mayoría en por lo menos una semana. Otra recomendación, si no quieres hacer eso, pues sería colar toda la solución nutritiva y quitarle todos los restos orgánicos, pero si esto es un tanto complicado realmente, entonces mi recomendación es cosecha todo una vez o coséchalo en por lo menos una semana para que no tengas ningún problema con tus plantas. Ahí se puede notar, miren, aquí
muestro cómo quedan todos los restos de las raíces que se cayeron por haber retirado una de estas plantas. Es completamente normal por el espacio también que había entre unas y las otras, pero pues es como que en los sistemas hidropónicos tratamos de optimizar también el espacio, entonces es también por esto los problemas que llegan a surgir. Pero pues como te digo, no hay tanto problema porque vamos a terminar quitando todo en menos de una semana. Y pues básicamente ese sería todo el cultivo de esta lechuga, la lechuga orejona en este sistema hidropónico. Recuerda que si tienes alguna duda o algo no te quedó muy claro, aquí están los comentarios, me puedes preguntar lo que gustes. Espero que te haya gustado el video y yo te veré en unos días con un nuevo video, así que hasta luego.